la primera epístola, la primera carta del apóstol Pedro. Y damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Han sido muchas lluvias en las últimas noches, ¿verdad? Así son las bendiciones de nuestro Señor. Amén. Y hermanos, he estado pensando en lo que estudiamos la semana pasada. Y quiero hacer énfasis lo que es la teología, la importancia de la teología. Hay cosas en la Biblia teológicas y hay cosas en la Biblia prácticas. Las cosas prácticas generalmente suelen ser más fáciles. Es como si prepararan, no sé, una comida, un huevo a la mexicana, ¿no? Algo así. La teología es como preparar, ¿cómo le llaman? Chiles rellenos. Bueno, los que cocinan saben lo que implica hacer unos chiles rellenos, ¿no? Mucha preparación, se requiere tiempo. Es lo mismo. Pero es muy importante, hermanos, que estudiemos un poco de teología. La semana pasada, nuestro hermano Jorge nos habló de uno de los atributos de Dios. Teología no es otra cosa que estudiar el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Y vimos un poco la semana pasada acerca de la soberanía de Dios. Lo que le place hacer, lo hace, y todo lo que hace es bueno. Esa es la soberanía de Dios. Lo que Dios quiere hacer, lo hace, pero todo lo que Él hace es bueno. Esa es la soberanía de Dios en resumen. Lo vimos la semana pasada. ¿Es cansado? Sí, es cansado. Se requiere de más esfuerzo intelectual. La teología requiere de más esfuerzo intelectual. Y a veces como que nos da pereza esforzarnos intelectualmente a entender ese tipo de cosas. Nos gustan las cosas más prácticas. Nos gustan las cosas más simples. Cosas prácticas. Es bueno en la vida cristiana, es bueno, son buenas las cosas prácticas. De hecho, Pablo y también el apóstol Pedro, si se dan cuenta, ustedes lean Efesios, por ejemplo, los primeros 3 capítulos de los 6 nos habla de aspectos teológicos y los siguientes 3 capítulos de aspectos prácticos. Entonces es bueno mezclar ambas cosas, pero la primera, vuelvo a repetirlo, se requiere de más esfuerzo intelectual, más esfuerzo mental, se requiere de eso, se requiere de concentración. Dirán algunos, ay hermano, pues es que yo nomás estudié la primaria y pues la verdad no entiendo muchas cosas. Recordemos, hermanos, que Pedro, quien escribió la carta que estamos estudiando, lleno de teología, no estudió la primaria. Él era un pescador y como pescador no se requería de mucha escuela para ser un pescador. Se requiere simplemente de la experiencia en el agua. Entonces, hermanos, podemos aprender, podemos entender las cosas a profundidad conforme a la misericordia, a nuestro intelecto. Muchos dicen, de un hombre, tal vez lo han leído, El progreso del peregrino, de un autor que se llama Juan Bunyan, un inglés. Él no era preparado. Él no estaba preparado académicamente, no era un erudito, no era un académico. Pero hermanos, es uno de los libros más leídos, está tan profundo la historia de este peregrino,
que se ha traducido en cientos de idiomas y lo podemos encontrar en español también. No era un académico, pero hermanos, por su relación con Dios, por su esfuerzo también, pudo escribir esta maravillosa historia, esta maravillosa novela. Entonces, hermanos, la teología es importante. Quiero contarles rápidamente una historia del rey Saúl. El rey Saúl iba a hacer un sacrificio. Primero de Samuel lo menciona. Iba a hacer un sacrificio. Iba a llegar allí uno de sus profetas. Pero como no llegaba, Saúl hizo el sacrificio. Y cuando llegó el profeta, le regañó: ¿qué has hecho? Has obrado mal. Ahora, ¿a quién hizo ese sacrificio? ¿A un Dios falso? ¿Al Dios verdadero? Pero lo hizo de una manera errónea. Lo que podemos entender, hermanos, que aunque tengamos al Dios verdadero, podemos alabarlo de manera errónea. Hay gente que sinceramente alaba a Dios, pero un Dios incorrecto. Y hay gente que conoce al Dios correcto, pero lo alaba de una forma incorrecta. ¿Por qué? Por un desconocimiento de Dios. En la actualidad es lamentable ver, hermanos, que muchos se acercan a Dios de una manera incorrecta, como si fuera su siervo, como si fuera su esclavo o no sé, su sirviente. Eres Dios. Te ordeno, oh Dios, haz esto. O declaramos: Dios, que hagas esto. ¿Quiénes somos nosotros para ordenar a un Dios soberano? ¿Por qué sucede eso? Porque no conocen a Dios. Ahora, la importancia de la palabra para el consuelo y ánimo. Hermanos, hace tiempo fuimos y visitamos no me acuerdo qué familia, no me acuerdo, pero visitamos a un hermano que había perdido un ser querido. Y entonces un hermano nos animó a visitarlo y nos dijo: pero ¿saben qué? No vayan con la Biblia, no le mencionen versículos bíblicos, no hagan eso. Háblenle al corazón, díganle palabras que hay en su corazón. Y yo me quedé pensando: bueno, creo que tiene razón. Y me quedé con esa inquietud en mi mente, luchando si eso estaba bien o era incorrecto. Pedro nos contesta acerca de esto. Pedro, ¿en qué situación estaban los expatriados? ¿Recuerdan? Bueno, ya lo dije. Estaban expatriados, estaban dispersos en estas diferentes regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estaban fuera de sus hogares, estaban perseguidos, eran perseguidos. Y Pedro, la manera de animar de Pedro, como es por medio de las Escrituras, por medio de la palabra. Entonces, hermanos, no temamos, no dudemos de que la palabra de Dios puede dar consuelo al afligido, al que está triste, al que tiene problemas, perseguido, etc. No dudemos. La palabra de Dios trae consuelo. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Y además es útil para la perfección del hombre. No hay otra forma, hermanos, más eficiente de consolar y animar a alguien que a través de la palabra. Pedro fue lo que hizo. Estaban en una situación muy, muy difícil estos hermanos expatriados. Y Pedro lo que les habla es la palabra inspirada de Dios. Entonces, hermanos, tenemos tarea. Vamos a esforzarnos a entender un poco más de teología, pero también vamos a esforzarnos a utilizar más la palabra, porque la palabra trae consuelo y ánimo a nuestros corazones. Bien, 1 de Pedro, capítulo
1, versículos de 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos a ti, oh Dios, para pedir tu dirección. Padre, te hemos alabado con nuestros corazones. Entendemos que tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Entendemos que tú eres Dios soberano y que todo lo que tú haces está bien. Y que todo lo que tú quieres hacer lo haces y está bien, porque eres Dios santo, justo. Y Padre, queremos acercarnos a tu santidad y queremos acercarnos a tu presencia para rogarte que seamos guiados con tu Espíritu. Queremos seguir conociéndote, Padre. Queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos conocer más a este Dios tan sublime, tan soberano, tan misericordioso. Y Padre, queremos ponernos en tus manos para que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos ser alimentados. Padre, en tus manos estoy, en tus manos estamos, para honra y gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, si ustedes como podrán darse cuenta, nos habla de una esperanza, nos habla de una herencia en los cielos. Dice versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4: para una herencia incorruptible. El tema principal, hermanos, es una herencia. Todos sabemos que es una herencia. Todos entendemos que es una herencia. Ya sea que ustedes hereden algo a sus hijos o ustedes hereden algo de sus padres, pero conocemos que es una herencia. Una herencia es un bien que recibimos de nuestros padres. No la ganamos, no necesitamos méritos para obtenerla, la obtenemos simplemente por ser parte de la familia. Si eres de la familia, tienes derecho a una herencia. Y Pedro en su mente está a los expatriados. Ellos han sido perseguidos, expulsados de su nación, les quitaron sus tierras, les quitaron sus casas, los persiguieron, muchos murieron allí y otros lograron salvarse. Pero Pedro les dice: tenemos una esperanza. Y no solo es una esperanza, sino que es una esperanza viva. Meditemos un poco, hermanos. ¿Cuándo utilizamos la palabra esperanza? ¿Cuándo? ¿En qué momento utilizamos la palabra esperanza? ¿Cuando todo va bien? Las cosas van mal, las cosas empeoran, pero decimos: pero tengo una esperanza. Lo utilizamos en situaciones donde lo que buscamos, lo que anhelamos, va menguando, va disminuyendo, va perdiéndose. En un sentido, esa esperanza va muriendo. Pero lo que Pedro les está diciendo aquí, tenemos una esperanza que se levanta. Una esperanza que en lugar de menguar, crece. Una esperanza viva. Pedro le está diciendo a estos, no sé cómo explicar, hermanos, pero solamente meditemos un poco, que de repente
aquí cambien las leyes, o que de repente Tenancingo sea incendiado. Hoy domingo un incendio horrible en el tianguis, los puestos incendiándose, las tiendas incendiándose, y digan, fueron los cristianos, todos los cristianos, y una persecución inmensa. Mátenlos, que la orden sea, mátenlos a todos. Dejaríamos nuestras casas, dejaríamos nuestras tierras, dejaríamos familiares y nos iríamos a los montes. Pero no es todo. Búsquenlos en los montes y si los encuentran, mátenlos. ¿Pueden sentir un poquito la situación, el momento, cómo nos sentiríamos? ¿Y cómo sintieron estos hermanos que fueron expatriados? Pedro les escribe, tenemos una esperanza. Tal vez ellos decían, ojalá y Nerón ya muera, ojalá haya un cambio de gobierno para que ya no nos persigan. Eso era una esperanza. Pero Pedro les dice, no, esa no es esperanza, no. Porque en lugar de solucionarse va a empeorar. Esa esperanza va a ir muriendo. Pero hay otra esperanza que crece, que se levanta. Una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? Y les dice, una herencia. Una herencia. Vamos a ver unos aspectos de la herencia. Versículo 3 dice, ¿de dónde viene esa herencia? ¿De dónde viene nuestra herencia? Dice versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito significa alabado sea. Alabado sea. ¿Quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos da una herencia. Bueno, pero ¿cuál es esa herencia? Más adelante lo dice, nuestra salvación. Recuerden que los expatriados, ellos querían ser salvos. Salvos de los soldados romanos. Salvos de morir. Y Pedro les dice, tenemos una esperanza viva. Esa esperanza es una herencia. Y esa herencia es la salvación. De este mundo, no, porque es pasajero. Este mundo es momentáneo. Este mundo va a pasar. Pero nuestra salvación, nuestra herencia en los cielos es eterna. Esa es nuestra esperanza viva. Y Pedro dice, bendito sea entonces nuestro Dios. Hermanos, cuando usted tenga que orar al Señor, ore dando gracias a Dios por su salvación, diciendo, bendito el Dios y Padre de mi Señor. Jesús nos enseñó a orar una vez más, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque nos ha salvado. Gracias por la salvación tan grande, Dios. Gracias por esa salvación, porque si no fuera por tu salvación, estaría yo perdido en mis pecados, muerto en delitos y pecados. Gracias, Padre, por esta salvación. En lugar de correr y pedirle, Padre, ayúdame por este mal, ayúdame por este otro mal, Padre, sáname de esto otro, Padre, te pido por esto, Padre, en lugar de estar corriendo a pedir, demos gracias a Dios por nuestra salvación. Alabado sea su nombre. Entonces la fuente de nuestra herencia es Dios mismo. Y Pedro invita a que alaben a Dios. Y ahora les está diciendo, esta carta se los ha enviado a todos los expatriados y les está invitando, alaben a Dios.
Yo sé, amados hermanos, que perdieron sus casas. Yo sé que algunos perdieron padres. Yo sé que algunos perdieron hijos. Yo sé que perdieron tierras. Yo sé que perdieron familiares. Pero alaben a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado. Y lo mismo hoy, hermanos. Lo mismo hoy. No sé qué esté sucediendo en tu corazón. No sé qué esté pasando en el corazón de cada uno de ustedes. Tal vez hay una revolución inmensa en su corazón, confusión, no sé, problemas, preocupaciones, un montón de cosas en su corazón. Pero sobre todo, dice Dios, no mires lo que está a tu alrededor. Pon tu mirada en Cristo y da gracias a Dios por tu salvación. Si nos enfocamos en el mundo, hermano, si nos enfocamos en lo que nos rodea, entonces no vamos a vivir la vida con gozo. Pero podemos vivir el gozo de nuestra salvación puestos los ojos en Cristo. La fuente de nuestra herencia es Cristo. ¿Qué le motivó nuestro Señor? ¿Qué le motivó Dios a darnos esa herencia? ¿Qué le motivó Dios a darte la salvación? ¿Qué fue lo que le motivó Dios para que te escogiera a ti y te diera la salvación? ¿Qué fue lo que te motivó? Como ya vimos la semana pasada, Él escogió a los que quiso salvar. No por algún mérito del hombre, no porque haya visto el futuro de cada persona para decidir a quién iba a salvar, de acuerdo a la vida que iba a llevar. Dios escogió a cada uno, dice versículo 3, la segunda parte, ¿según qué? Su grande misericordia. Según su grande misericordia. Es según su grande misericordia que ha salvado a las personas y no según el mérito de cada uno. Hace tiempo también platicaba con un hermano y hablábamos acerca de nuestra salvación y acerca de que Dios en su misericordia nos salvó. Él decía, no, es que tiene que haber algo. Dios tuvo que ver algo bueno en nosotros para salvarnos. Dios, no podemos ser tan malos. Dios tuvo que ver algo bueno en nosotros para salvarnos. La Biblia dice que somos pecadores completamente. El Salmo 51 dice que desde el vientre ya somos pecadores. Desde que nacemos somos completamente pecadores. No hay justo ni aún uno. Nada bueno hay en nosotros. Es según su grande misericordia que nos salvó y nos da de esa herencia. De la misma manera en que Dios nos adoptó según el puro afecto de su voluntad, Dios salva a las personas según su grande misericordia. Y este es el segundo atributo que menciona primero de Pedro. El primero es su soberanía. Dios hace lo que Él quiere, lo que le plazca, y todo lo que Él hace es bueno. Y esta es su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es sentir en el corazón la miseria de otro. Es decir, Dios vio tu miseria. Dios vio mi miseria y vio que no éramos capaces de nada para lograr una solución a esta miserable vida. Entonces Dios tuvo misericordia y nos rescató. ¿Recuerdan lo que les conté hace un momento del leproso? Dice la Biblia, Dios fue movido a misericordia. Y ante el clamor de este hombre, ante la rogativa de este hombre, Dios fue movido a misericordia y dice, quiero. Lo tocó y dijo, sé
sano. Y sanó al instante la lepra. Entonces, hermanos, es según su misericordia. ¿Qué es misericordia? Es sentir en el corazón la miseria de otro. Dios vio nuestra miseria y Dios ve la miseria de las personas. Y todo aquel que reconoce su miseria, que reconoce su condición y clama a Dios como este leproso, Dios tiene misericordia y le salva. Así es. Si leemos el Antiguo Testamento, hermanos, vamos a ver a un Moisés que temía a Dios, porque Dios es temible. Vamos a ver a Elías, que cuando habló con Dios dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque han visto mis ojos al Dios santo. Y él tuvo miedo porque dice: porque yo, siendo un hombre de labios inmundos, he visto al Dios santísimo. Temían a Dios, no querían ver a Dios, porque era temible, es temible, porque es todopoderoso, es 3 veces santo, es omnipotente. Pero a la vez, hermanos, también es misericordioso. También es misericordioso. En nuestra salvación, hermanos, intervienen 2 aspectos principalmente: la misericordia de Dios y la gracia de Dios. La misericordia es para cambiar nuestra condición. Este hombre, el leproso, vuelvo a poner el ejemplo, clamó al Señor. Su condición era que tenía lepra, y clamó al Señor, y Dios, movido a misericordia, le sanó, lo limpió, una nueva condición. Y la gracia es para cambiar nuestra posición. Primero, éramos culpables, pero por su gracia somos justificados. Uno nos lleva de la culpabilidad a ser declarados inocentes, y la otra nos lleva de la miseria a la gloria. Hermanos, esa es la salvación. Miqueas 7, versículo 18 dice que Dios se deleita en su misericordia. Dios se deleita en misericordia. Hermanos, es increíble. Dios se deleita en misericordia. Entonces, cuando Él da misericordia a las personas, Él se está deleitando. ¿Cuál es tu deleite? Entre más lo practicas, más te deleitas. Entonces Dios se deleita cada que da misericordia. Cada que salva a una persona, Dios se deleita. Y Lamentaciones 3:22 nos dice que es por su misericordia, por la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos. Y entonces, hermanos, hay un equilibrio. Dios es un Dios temible, omnipotente, todopoderoso, justo, 3 veces santo, pero a la vez es un Dios misericordioso. Un hombre llamado Thomas Watson dijo: es la misericordia de Dios que endulza el resto de los atributos. Cuán amargos y terribles eran los atributos de Dios si la misericordia no los endulzara. Entonces, si Dios no fuera misericordioso, tendríamos un Dios terrible, un Dios temible, un
un Dios inalcanzable, pero gracias a su misericordia que nosotros podemos estar estudiando su palabra. Otro atributo de nuestro Dios. ¿Cuál fue el medio ahora para alcanzar esa herencia? Vimos la fuente es Dios, vimos la motivación que le motivó a salvarnos, su misericordia, y vemos el medio. ¿Cuál es el medio por el cual nos hace participar de esa herencia? Dios nos hace participar de esta herencia por medio del renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Y no estoy hablando de una época, estoy hablando de otra cosa. Las escrituras al renacimiento también lo llaman nuevo nacimiento, lo llaman conversión, lo llaman regeneración, nueva creación, etc. El renacimiento es el acto en que Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos transforma en una nueva creación. Ese es el renacimiento. Es un acto de Dios por la persona del Espíritu Santo, que nos transforma en una nueva creación. Ahora, algo bien importante para entender. Es necesario una nueva creación para formar parte de la familia de Dios. ¿Sí? Si tú quieres la herencia de alguien, necesitas formar parte de esa familia. Si no eres de esa familia, difícilmente podrás heredar algo de esa familia. ¿O no? Imagínense, por mencionar un nombre, ¿cómo se llama el dueño de Microsoft? Bill Gates. Que de repente ustedes aparezcan ahí en la hoja su nombre de uno de los herederos de Bill Gates. ¡Wow! Soy heredero de Bill Gates. ¿Puede ser posible? Les voy a matar su esperanza. No, porque ni siquiera los conoce, ni siquiera sabe que existen, ni siquiera sabe que existimos. No podemos heredar su fortuna entonces. ¿Por qué? Porque no somos de su familia. Hermanos, ningún hombre o ninguna mujer puede heredar de Dios si no es su familia. Debido al pecado que entró en Adán, quedó separado de Dios y por lo tanto toda la humanidad a partir de Adán está separado de Dios. Porque Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con el hombre, porque Él es santo y el hombre corrupto. Son dos naturalezas completamente distintas: la santidad de Dios y la corruptibilidad del hombre. Nada tiene que ver una cosa con la otra, porque son dos naturalezas distintas. Dios no puede heredar a otra cosa que no tenga su misma naturaleza. ¿Sí se entiende? El hombre que es pecador no puede heredar nada de Dios. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas distintas. Estaba buscando una ilustración y pensé en un animal, que una persona tenga un animal, que esa persona tenga una fortuna. Y dije, bueno, la persona no puede heredar su fortuna a un animal. Empecé a investigar en internet y me llevé una sorpresa increíble. Y dije, esa es la corruptibilidad del hombre.
Solamente en Estados Unidos, de 50 estados que la conforman, 39 pueden heredar los animalitos la fortuna de sus dueños. En la Ciudad de México se ha aprobado ya que sí pueden heredar ya los animalitos. Es increíble. Yo estaba diciendo, yo quería buscar una ilustración donde enseñe que no se puede heredar algo que no tiene la misma naturaleza. Pero es realidad, no tiene la misma naturaleza. Que la corruptibilidad del hombre haya hecho estas cosas es otra cosa. Pero no se puede. No se puede. Pablo no estaba pensando, Pedro no estaba pensando en su mente acerca de una situación así, donde los dueños le dan toda su fortuna a un animal. Esto no es lo correcto. Que hay muchos casos en la actualidad, sí, pero es por la corruptibilidad del hombre. Entonces, pero hablando seriamente y hablando de Dios, Dios no puede dar su herencia a otra cosa que no tenga su misma naturaleza. Y entonces, si todos los hombres pecadores tienen otra naturaleza que la que Dios tiene, no pueden heredar nada. ¿Cómo es posible entonces heredar eso o tener la misma naturaleza de Dios? Por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento. Aquí está la clave, hermanos. Es gracias al nuevo nacimiento que puede lograrse esto. El renacimiento es el acto milagroso en que el Espíritu Santo nos transforma para tener la misma naturaleza divina y poder ser parte de la familia de Dios. Es la regeneración, es el nuevo nacimiento. ¿Qué sucede? Cuando una persona nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, es hecho una nueva criatura. Y ahora, como nueva criatura, tiene la misma naturaleza que Dios. Y como tiene la misma naturaleza de Dios, ahora Dios puede heredar, porque ya es su hijo. ¿Se entiende? Fíjense, segunda de Pedro, ahí adelantito, segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, fíjense bien, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, toda persona que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la naturaleza de Dios. Es una naturaleza divina. Y ahora sí, gracias a esa naturaleza, Dios nos da de su herencia. ¿No es hermoso? Aquí la pregunta ahora es: ¿y los que estamos aquí tenemos esa naturaleza divina? Y los que estamos aquí tenemos en verdad esa nueva naturaleza, esa naturaleza de Dios. ¿Somos parte de la familia de Dios?
Porque si no tenemos esa naturaleza, aunque estemos aquí, aunque vengamos cada domingo, aunque leamos la Biblia, aunque estemos orando al Señor, si no tenemos esa naturaleza divina, no podemos heredar nada de Dios. Y lamentablemente estos casos es donde Mateo capítulo 7 dice: Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello, si en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, etcétera, en tu nombre lo hicimos. Y el Señor, cada que lo menciono y lo leo me da tanta tristeza. El Señor les va a decir: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque aunque estaban aquí, incluso aunque predicaban, incluso aunque leían, incluso aunque se bautizaron, jamás tuvieron esa naturaleza divina. Y como no tienen la naturaleza divina, no pueden heredar nada. Por otro lado, no podemos entender la salvación del hombre si no entendemos la relación que hay entre el nuevo nacimiento y la muerte de nuestro Señor. Dios no puede solamente pasar por alto el pecado. Las Escrituras dicen que la paga del pecado es muerte, que no hay justo ni aún uno, y que por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios juzgará a todo pecador, y si todos son pecadores, desde el primer hombre hasta el último bebé que están naciendo, ¿cómo es posible la salvación? Si Dios va a juzgar a todos los pecadores, ¿cómo es posible la salvación? ¿Cómo es posible que Dios otorgue el renacimiento para recibir la herencia si todos van a ser juzgados, si todos son pecadores, si todos merecen morir? ¿Cómo es posible esto? Aquí está la clave, hermanos. Cristo vino al mundo a nacer como cualquiera de nosotros. Padeció hambre, sed, frío, todo lo que nosotros padecemos, pero sin pecado. Al morir en la cruz, estaba pagando nuestras deudas delante de Dios. En lugar de juzgarnos a nosotros por nuestros pecados, Cristo tomó nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo? Por su gran amor. Juan 3:16, ¿lo recuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el juicio que iba a caer sobre nosotros cayó sobre el Hijo. La paga por nuestros pecados la pagó el Hijo en la cruz. De esa manera aplicó Dios su justicia. No podía quedarse el pecado así nada más. No podía quedarse el pecado sin juzgar. No podía quedarse el pecador sin ser juzgado. Pero si Dios los juzgaba, no tenía esperanza. Pero gracias a Cristo, que llevó nuestros pecados, entonces se aplicó la justicia de Dios sobre su Hijo. Dios descargó su justicia sobre su Hijo en nuestro lugar. Alguien dirá: ¿pero no es injusticia esto? ¿Por qué sobre el Hijo? ¿Qué culpa tenía el Hijo? ¿Por qué Dios castigó a su Hijo si Él no es culpable? Esto es injusticia. No, no es injusticia, se llama gracia. Porque por gracia sois salvos. Es gracia. Lo que iba, la justicia que iba a caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo. Y entonces, como la deuda fue pagada, es posible la herencia por medio del renacimiento. Ahora la deuda está pagada y es posible participar de la naturaleza divina por medio de la nueva creación.
¿Cómo es posible el perdón de nuestros pecados? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, para alcanzar esa esperanza. Entonces debemos nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo debemos de creer que Jesús murió y resucitó. Debemos de creer en Jesús. La muerte y resurrección del Señor es un resumen del Evangelio. Nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, llevando el castigo que nosotros debíamos pagar. Y porque Él resucitó, hermanos, nosotros también resucitaremos con Él. Ahora, hemos sabido, ¿alguien me puede decir la hora? 12, 3 todavía falta una hora. Gracias, Señor. No, ya casi voy terminando. Ahora, hermanos, hablando de herencia. Qué bonito es cuando se reparte la herencia, ¿verdad? ¿Ya que sí? Muere el familiar que tenía toda la potestad y es más bonito cuando no hay un documento. ¿Sí? Hermano, yo sé que todo tu esfuerzo fue sobre con nuestros padres. Toma toda la herencia tú. A mí no me des nada. ¿Verdad que así es? ¿Sí? ¿Es tan bonito ese tipo de cosas? No. No, se ha escuchado, hermanos, que incluso entre cristianos donde toda la familia se supone que es creyente, se pelean, se dividen por causa de la herencia. Es lamentable, hermanos, cómo la gente se pelea, incluso se hiere por causa de las herencias. Pedro nos está diciendo, y les está diciendo aquí a los expatriados, yo sé, hermanos, que perdieron todas estas cosas. Yo sé que perdieron sus tierras, su casa, sus coches, no había coches, sus animales, perdieron todo. Yo lo sé. Pero tenemos una herencia en los cielos. Aquí la herencia se echa a perder. Aquí la herencia se descompone. Aquí la herencia se acaba. Pero la herencia que tenemos en los cielos es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, Job dice, desnudo vinimos y desnudo regresaremos. La herencia que Dios nos da en los cielos es eterna. Lo que nos invita nuevamente a no estar pensando mucho en las cosas de abajo. Pensemos más en las cosas de arriba. Es el poco tiempo que tenemos aquí. No están mis hermanas Enriqueta ni mi hermana Ana Ofelia, pero quiero pedirles disculpas porque ya me reclamaron que cuando estuve compartiendo mencioné, ¿cuánto puede vivir una persona? 80 años, hermano, tengo más de 80. Y ya me reclamaron. Entonces, es una bendición que personas puedan llegar a esa edad. Y no sabemos si los que tenemos menos vamos a llegar, pero gracias a Dios por nuestras hermanas que tengan más de 80 años. Pero es por decir un promedio. Es tan poco, hermanos, tan poquito lo que vamos a estar para estarnos peleando por cosas terrenales aquí en la tierra. El apóstol nos dice, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible.
Incorruptible significa que no se acaba, que no se desgasta. Cuando Pedro está diciendo esto a los expatriados judíos, es muy seguro que los judíos estaban pensando en sus antecesores. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, se les hizo una promesa. Les voy a dar una herencia. Dios les dijo, voy a darles una herencia, un lugar donde fluye leche y miel, dando a entender una abundancia. Pero ¿qué sucedió? Cuando ya estuvieron en Canaán, enemigos llegaban y saqueaban, enemigos llegaban, combatían, enemigos llegaban y querían quitarles sus tierras. Pedro le está diciendo, tenemos una herencia en los cielos, una herencia que nunca será saqueada, que nunca será devastada, que es incorruptible, una fortuna que no puede ser gastada, no puede disminuir. Dice, ¿reservada dónde? En los cielos. ¿Qué nos dijo nuestro Señor? ¿Dónde debemos hacer nuestros tesoros? ¿Aquí en la tierra? En los cielos. ¿Por qué? Porque ahí no hay ladrones, ahí no se corrompe. Si ustedes hacen fortuna aquí, si ustedes tienen mucha fortuna aquí en la tierra, van a estar solamente pensando en su fortuna. Y si me la roban, y si me asaltan, y si me secuestran, pero dice el Señor, esta herencia está en los cielos. No hay otro lugar, un lugar más seguro. Si tu fortuna lo tienes debajo de tu colchón o de tu almohada, eso no es seguro. El lugar más seguro es en los cielos, y allí es donde tenemos que hacer nuestra fortuna. Incontaminada, limpia, pura, inmarcesible. Tiene la figura, la idea de una flor. Una flor podemos verla hermosa un día, resplandeciente, todo su esplendor. Pero ¿qué pasa mañana? Se marchita y perdió su encanto, perdió su belleza. Dice inmarcesible. Esta herencia nunca va a perder su belleza. Es sobrenatural, nunca se devastará, nunca envejecerá. Y hermanos, voy a ir terminando, pero quiero que vayamos todos con un gozo en nuestras casas. No pensemos en nuestras herencias aquí en la tierra, porque eso nos trae desgaste. Nos trae mucho desgaste. Porque cuando pensamos en herencia aquí, y si no me toca, y ya está el documento, pero no sé qué pueden hacer, los familiares son tan tremendos, y no estamos seguros, y la herencia no es segura. Hermanos, todo esto es corruptible aquí en la tierra, pero en los cielos no puedes perder tu herencia. ¿Por qué? Dice la Biblia, versículo 4, reservada en los cielos para vosotros. A veces me han invitado a una comida grande, una boda, 15 años, y veo que algunas mesas dicen reservado para familia tal. Y si te quieres sentar allí, la persona encargada de decir, no, está reservada, puedes sentarte allí en la esquinita, siéntate. Y uno se tiene que mover de ese lugar, ¿por qué? Porque dice reservado, nadie más puede usarlo, es de la persona que viene allí su nombre. Hermanos, tenemos nuestra herencia reservada en los cielos, que solamente es tuyo, y nadie lo puede tomar porque es tuyo. No existe riesgo de que lo pierdas.
No existe riesgo de que alguien lo tome. No existe ningún riesgo porque está reservada para ti, con tu nombre, reservada en los cielos. Hermanos, tal vez no tengamos herencias aquí. Tal vez la única herencia que tienen son los perritos que llegaron ahí a tu casa. Pero hermanos, tenemos una herencia tan grande en los cielos que no nos va a causar problemas ni amarguras ni desgaste, sino al contrario, gozo tremendo, y es segura. Entonces, hermanos, la herencia está segura en los cielos. Pero mi herencia está segura. ¿Y yo? ¿Y si no la alcanzo? ¿Y si algo pasa en mi vida? Hermanos, dice versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quiénes son guardados? Los creyentes. Entonces, no solamente tu herencia está reservada, tú eres guardado. ¿Cómo? Por el poder de Dios. Ay. Por si fuera poco, tú eres guardado por el poder de Dios. Hermanos, la palabra de Dios en verdad que consuela. Creo que al final estos expatriados estaban contentos. A unos kilómetros están los soldados romanos, pero esto que estamos leyendo nos trae gozo. Ya no tenemos nuestras casas, lejos de nuestras familias, de nuestras tierras, de nuestra nación, pero esto que estamos leyendo nos trae gozo. ¿Y saben qué hicieron los expatriados? Bendito seas, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la expresión que debe salir de nosotros. Tu herencia no solamente está reservada, tú mismo eres guardado. Hay muchos que dicen, es que la salvación se puede perder, es que muchos que empezaron ya no siguen. Hermanos, si aquellos que empezaron ya no continúan, es sencillo. Nunca nacieron de nuevo. Nunca tuvieron esta naturaleza. No puedes, una vez que naces de nuevo, no puedes perder ese nacimiento o esa naturaleza. Ya que naciste de nuevo, entonces esa naturaleza la tienes hasta el fin de los siglos, hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 1:6, quien comenzó la buena obra que es Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios empezó la obra en ti, Él la va a terminar. No es tú. No es por nuestras fuerzas, ni siquiera por nuestra fe. Es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. Este versículo es claro. Al igual que otros versículos en la Biblia, nos afirma la seguridad de nuestra salvación. Y alguien puede decir, entonces, como lo argumentan estas personas que creen que la salvación se pierde, entonces, si la salvación no se pierde, ¿puedo vivir como yo quiera, pecando y ya es mi salvación? Miren, si sabemos de un Dios pecador, si sabemos de un Dios que tiene la naturaleza pecaminosa, que tiene la naturaleza corruptible, entonces tú lo vas a tener, porque tienes la misma naturaleza. Pero si Dios es santo, si Dios es puro, si Dios es 3 veces santo, si Dios odia el pecado, entonces, como tienes la misma naturaleza, vas a odiar el pecado y vas a vivir en santidad. Si la persona vive en pecado, ama el pecado y se deleita en el pecado, simplemente significa que tiene la naturaleza, no de Dios, sino la naturaleza de ira. La naturaleza de Satanás. Así de sencillo. La salvación, por lo tanto, hermanos, no puede perderse.
porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y como se darán cuenta, hermanos, la seguridad de nuestra herencia, la seguridad de nuestra salvación, entonces no depende de nosotros, sino de aquel que nos salvó. Y aunque somos salvos, dice versículo 5, desde el momento en que fuimos convertidos, esta la gozaremos plenamente cuando estemos con nuestro Señor en los cielos. Dice, está reservada, que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Hermanos, tenemos una gran noticia. Otra vez, no sé cómo esté tu corazón, no sé cómo esté tu alma en este momento. Tal vez vivas angustias, tal vez, no sé, problemas, mucha revolución en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Pero lo que Pedro nos invita es que no mires las cosas de aquí, mira las cosas de arriba. Tal vez no tengas herencias aquí, grandes herencias, pero tienes una herencia para ti reservada en los cielos. Tal vez tu fe de repente mengue, caiga, pero la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y Padre, gracias porque esto mismo que estoy diciendo alienta mi alma en gran manera. Quiero pedirte perdón por nuestros pecados, por muchas veces omitir esta gratitud por nuestra salvación. Y Padre, queremos a partir de hoy siempre dar gracias en todo momento por esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está ya reservada para nosotros en los cielos. Gracias, Padre. Guarda esta congregación, guarda tu iglesia, santifica tu iglesia para honra y gloria tuya. Llévanos con bien cada uno a sus hogares y que tu nombre siempre sea exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.